déjeme saludar a nuestro amigo, autor del libro García Luna, El Señor de la Muerte. Francisco Cruz, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Vicente, buenas tardes, muchas gracias. Aquí estamos otra vez, divirtiéndonos con la Serie Mundial y con Jorge Berry. Así es, y con los que se sumen. Yo soy fan de los Cachorros de Chicago, ¿va? Bueno, yo sabía que tenías buenos gustos, mi querido Paco Cruz. Oye, Paco, a ver, ¿cómo es que, y vamos a entrar a temas muy duros, prepárense en donde nos estén viendo y escuchando. ¿Por qué desde tu perspectiva? ¿Cómo es que los militares llegan al narcotráfico? Vamos a hacer un poquito de historia, porque pues Cienfuegos no sería el primero y ojalá que sea el último. Hay que recordar que el exsecretario de la Defensa Nacional en tiempos de Peña Nieto fue arrestado en Los Ángeles, precisamente. A lo mejor iba a ver el partido de los Dodgers y le cayeron encima, acusado de narcotráfico. No solamente eso, en tu análisis me puedes ayudar a determinar si ya tuvimos un presidente narco. Ya ves que también con el arresto de Genaro García Luna, mucho se ha dicho sobre Felipe Calderón. Felipe, Vicente, discúlpame, estaba oyendo Felipe Calderón. Mira, la verdad es que a mí de pronto me impresiona cuando platicamos o discutimos en la mesa sobre el ejército y su involucramiento en el narcotráfico. Me da la impresión de que la gente quiere presentar, o muchos periodistas, que apareció en la década de los 90 con el general Jesús Gutiérrez Rebollo, o Mario Acosta de Chaparro y Francisco Quiroz Hermosillo, dos militares violentos, criminales, sanguinarios, que formaron parte de la columna vertebral de la represión, ejecución y desaparición de insurgentes, guerrilleros, maestros, estudiantes y líderes sociales en la Guerra Sucia, cuando se involucraron en el tema del narcotráfico. De pronto aparecen algunas joyas como Humberto Mariles, ¿lo recuerdas? Una gloria olímpica mexicana, 3 medallas en unos Juegos Olímpicos, y lo agarran en los 70 con 60 kilogramos de heroína. Y luego se documenta, se muere en la cárcel y se documenta que era socio de políticos mexicanos y de cabecillas en esa época del crimen organizado. Pero la verdad es que no lo podemos combatir justamente porque desconocemos todo el problema. Los militares se involucran en el narcotráfico desde la revolución. Mira, está documentado que en 1911, después de agosto, el coronel Esteban Cantú Jiménez descubrió en Mexicali, o el Distrito Norte de Baja California, descubrió que los chinos ya comerciaban con el opio. Así que él encontró la forma de satisfacer la demanda salarial de sus tropas a través de la marihuana y el opio. Recuerda que los chinos habían llegado a este país a finales del siglo XIX, invitados por Porfirio Díaz a través de un tratado incluso, para explotarlos en el tendido de las vías del ferrocarril. Otros llegaron después del gran terremoto de 1906 en San Francisco, y muchos chinos trajeron negocios muy honorables, lavanderías, panaderías que subsisten todavía. El café de chinos es famoso, pero otros llegaron con otros negocios más lucrativos, el opio, e instalaron fumaderos de opio. En Ciudad de México en los 20 ya había fumaderos de opio, y el primero que lo descubrió fue Esteban Cantú Jiménez, un coronel, y en el 14 le envían a otro coronel, muy oscuro, muy violento, otro criminal, Abelardo L. Rodríguez. En realidad es Abelardo Rodríguez Luján, pero él se antepuso siempre la L al principio, el apellido de su madre, y después lo regresan a Ciudad de México. Pero en el 20, Esteban Cantú Jiménez controlaba la dormidera, el opio, la heroína, la morfina. Así compraba lealtades de su tropa. En el 21, cuando Abelardo L. Rodríguez regresa a Baja California como hombre fuerte del Distrito Norte, que recuerda que todavía era un territorio,
llegó con la idea de capturar a Esteban Cantú Jiménez, pero no lo logra. Cantú Jiménez ya estaba refugiado en California, pero el general ya, el general Abelardo L. Rodríguez, empieza a controlar el juego, la prostitución. Recuerda que había prohibición en Estados Unidos del alcohol, que empezó más o menos 18, 19. Empieza a controlar todo, pero controla algo muy importante: el tráfico de drogas, que empieza a ser ilegal. Empieza a ser ilegal. Y en el 32, el jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles, nos lo impone como presidente de la República. Pero ya era un consumado narcotraficante, así que tenemos en Abelardo L. Rodríguez el primer general narco, no solo presidente, general narco. Cuando en los 60 se habla de él, había a través del narco, la prostitución, el alcohol. Recuerda que había él organizado y fundado el Casino Agua Caliente en Tijuana, donde se traficaba de todo, artistas, mafiosos. Es el primer gran mafioso mexicano. Y luego hay saltos, por ejemplo, en los 42, el general Pablo Macías era el gran traficante, y en el 46, el presidente Miguel Alemán Valdés lleva como hombre de confianza al coronel Carlos I. Serrano. Tengo testimonios de viejos militares de que algunos operativos antinarco salían de las casas de Miguel Alemán Valdés, encabezados por el coronel Carlos I. Serrano. Entonces, es un negocio histórico, es un negocio de los militares desde principios del siglo XX. ¿Por qué no lo pueden combatir? Pues porque los militares siempre lo han controlado. Hay generales en el narco desde siempre, como lo conocemos hoy. Sí, es el gran negocio. No es un negocio nuevo. La heroína, la cocaína. Recuerda, los chinos cuando llegaron a México ya habían tenido 2 guerras del opio. Entonces, ¿cómo lo van a cometer? Cienfuegos, Paco. Salvador Cienfuegos Cepeda no es el primero, ni va a ser el último, mientras no haya una limpia en el ejército. El Paco. involucramiento es viejo. Entonces, ayer me daba risa con el presidente del PRI, que quiere que paguemos con nuestros impuestos la defensa del general Cienfuegos Cepeda. ¿Cómo vamos a pagar la defensa de personas involucradas en el crimen organizado? Pero generales que son históricos. Podemos dar muchos nombres: Alfredo Navarro Lara, Jorge Maldonado Vega, de generales. Oye, Paco, déjame preguntarte, ¿cómo es que el general Cienfuegos es el primer secretario de la defensa entonces que es arrestado por los estadounidenses? No podría entenderse todo esto que nos estás diciendo sin la complicidad del lado gringo, ¿no? No, claro, mira, yo lo que sostengo es siempre, sí, los gringos saben todo, pero nos usan bien, y nos usan porque somos mafiosos, no nosotros, ciertamente, pero el ejército, funcionarios muy importantes a la presidencia de la República, hasta Calderón, ¿sí? Entonces, ¿cómo no nos van a usar si nos dejamos? Si ellos lo saben bien, sí, pero nos controlan bien, y el día que no les servimos, o el día que no les sirven, como el general Cienfuegos Cepeda, pues lo desechan. O es el caso de Genaro García Luna, que ciertamente era de seguridad, pero yo sostengo que era un ministro de guerra sin cartera. Entonces, ellos lo saben desde principio del siglo XX, pero nos dejan. ¿Por qué? Porque es un negocio para ellos, es un negocio para algunos cuantos en México. Entonces, ellos están enterados, lo saben, pero a nosotros nos gusta hacernos como que no sabemos o desconocemos parte de la historia de cómo se desarrolla el narcotráfico a partir de 1911 o desde que llegan los chinos. O sea, no es un negocio nuevo. A principios del siglo XX había presidentes de Colombia que basaban su economía en la cocaína hasta que empezó a ser ilegal, pero igual sigue siendo parte de lo mismo. Paco, ya que estamos con estos temas, déjame preguntarte, ¿cuál es la situación? ¿Cómo ves tú el tema de los militares en México, de las Fuerzas Armadas,
Ayer lo platicaba en Sin Censura Nocturno y te lo pregunto porque definitivamente yo creo, es mi opinión, que no podemos culpar necesariamente a la tropa por lo que acuerdan los altos mandos. Y hay muchos, me quiero imaginar que la gran mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas son gente honesta que está comprometida con su país. ¿Cómo crees que continúe el sentir de las Fuerzas Armadas, de la tropa, ante pues este capítulo difícil? Porque se habla en medios, porque se habla y no necesariamente de cosas positivas, heroicas y patrióticas. Mira, Vicente, te voy a dar una respuesta que mucha gente no la sabe, pero te lo digo al aire. Yo soy hijo de policía. Sé que hay policías decentes, sé que hay soldados de la tropa muy decentes, que no tienen nada que ver. El narcotráfico es negocio de cabecillas, de funcionarios, de altos funcionarios, no de la tropa. A nosotros no nos toca nada, es como a los hijos de los policías o a los policías mismos de tropa, no les toca nada. Son los altos mandos, tiene que haber una depuración general. Tampoco digo que los más de 360 generales estén involucrados, claro que no, o los tenientes coroneles, o los almirantes, no, en la Marina, no. Me parece que sí hay un grupo de militares de alto rango que a quienes habría que revisar el pasado, el currículum, y hay que hacer una depuración. Eso me parece que sí es urgente. Tenemos un ejército del pueblo que además, a través de programas como el DN3E, nos han servido. Yo a veces tengo mis asegúnes y digo que sirven para adoctrinar, pero no, tampoco involucro a toda la tropa, ni a todos los oficiales, pero hay oficiales de alto rango desde 1911 y después documentado. Mira, en 1932, el general Rodrigo M. Quevedo de Chihuahua, controlaba todo el tráfico de narcóticos en esa zona, contrabando, tenía 121 familiares trabajando en el gobierno. No, yo hablo de generales, de alto rango. La tropa, no, porque no les toca nada. Hay que ver cómo viven los soldados, hay que ver cómo viven los policías de calle, con salarios que apenas les alcanza para medio vivir. Sí, hay una corrupción generalizada, pero me parece que sí hay que depurar a los altos mandos. Me parece que vamos a encontrar sorpresas muy graves, sobre todo a partir de Vicente Fox, cuando se empiezan algunas promociones muy raras, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Querido Paco, tú has escrito, tu más reciente libro es sobre Genaro García Luna. Dame tu opinión o dame tu análisis, no sé si los tengas en el radar, pero hay dos personajes por los que ya se ha emitido ficha roja por la Interpol. La Oficina de Policía Internacional Interpol giró la ficha roja contra los exsecretarios generales de la Policía Federal, Jesús Horta y Frida Martínez, para que sean buscados en más de 190 países por el caso del presunto desvío de 2.519.617.114 pesos. Fuentes del gobierno de la 4T confirmaron que por pedido de la Policía Federal Ministerial, las oficinas centrales de la Interpol en Lyon, Francia, emitieron la notificación roja que equivale a una orden de búsqueda internacional. La ficha roja fue girada con base en la orden de aprehensión que en agosto de 2020 libró un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez en el Estado de México por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Estos personajes, ¿ligados a quién y qué tan importantes son, si es que los tienes en la mira, en todo este tejido de corrupción que dejó Genaro García Luna? Pues mira, no solo es parte de Genaro García Luna, estos dos que hicieron a la Policía Federal peor que el Negro Durazo, que a veces ya es mucho que decir, peor que su jefe García Luna. No, me parece que ellos tienen que responder también ante el exsecretario de Gobernación, Osorio Chong. Me parece que ellos están muy ligados con él. Él sabe quiénes son, sabe dónde están, pero son parte de la descomposición que trajo Peña Nieto. ¿Sí? Es el gobierno que saqueó este país, terminó de saquearlo, y son parte de eso. Es parte de Miguel Ángel Osorio Chong. Ellos le respondían a él, punto. Uf, qué duro
lo que estás diciendo, porque ni la Unidad de Inteligencia Financiera ni la Fiscalía General de la República estarían investigando al hoy senador plurinominal del PRI y líder de la bancada del PRI en el Senado, precisamente el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien también, hay que decirlo, que no se nos olvide, es ex gobernador de Hidalgo. Pues mira, nomás hay que ver cómo estaba Hidalgo cuando él era gobernador, ¿sí? Un estado infiltrado por el narco, pero independientemente de esto, las dos fichas rojas son para gente que le respondía a él directamente. Él era el titular de la Policía Federal a través de la Secretaría de Gobernación. Entonces, son las herencias de García Luna, sí, pero en este caso, Osorio Chong tiene que responder por ellos, lo mismo que Peña Nieto. Son personajes que vinieron a terminar de echar a perder la Policía Federal, que se convirtió en un nido de delincuentes, en un nido de criminales. Entonces, la investigación no debe quedar con ellos, sino en el senador. Ciertamente tiene fuero, pero las investigaciones deben llegar hasta él. Un tema, no sé si quieras darme tu opinión sobre este tema para cerrar, si te parece, Paco. Retoman juicio de amparo que presentó hermana de García Luna, ya que tú escribes el libro García Luna, el Señor de la Muerte. El juez 10º de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México informó que el juicio de amparo que promovió Esperanza García Luna, hermana del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, contra el congelamiento de sus cuentas bancarias seguirá su trámite. La demanda de garantía se presentó en enero pasado y debido a la pandemia el Consejo de la Judicatura suspendió los plazos judiciales. Después de la reanudación de la actividad judicial, será hasta el próximo 5 de enero cuando se realice la audiencia constitucional de tal juicio para que se determine si se concede o no el amparo para desbloquear las cuentas bancarias. Tú que has estado investigando por tanto tiempo a Genaro García Luna, sus familiares, ¿qué tan importantes son nuevamente en este enramado? Mira, nada más Esperancita, ¿sí? Que sigue viviendo en la colonia 1 de Mayo. Su familia, sus hermanas, son el eje de lavado de dinero de García Luna. Él siempre la tuvo a su lado. Desde que entró al CISEN, ella es su eje, su funcionamiento. Ella es su mujer de confianza. Ella es parte de ese entramado de corrupción de García Luna. Las 3 hermanas, punto. Sí, las 3 hermanas. Pero Esperancita es la que más, es la que lo apoyó, la que lo impulsó, la que lo acercó más todavía con el almirante Wilfrido Robledo Madrid. Sí, es parte de la limpieza de dinero de Genaro García Luna y la tuvo en puestos importantes también. Ese es el nivel de Esperanza García Luna. Y las otras 2 hermanas también, no se quedan atrás. Hay que investigarlas y son parte del lavado de dinero de Genaro García Luna. Pues qué fuerte lo que nos estás diciendo, Paco Cruz. Yo sigo invitando a la gente que si aún no adquiere el libro García Luna, El Señor de la Muerte, que lo busque en su librería favorita. No se van a arrepentir y creo que nos ayudará a documentarnos con tus largas investigaciones, Paco Cruz, de la situación que se vive en torno a este personaje que podría llegar a juicio en Estados Unidos y quien fuera uno de los hombres más cercanos, si no es que el hombre más cercano a Felipe Calderón durante su sexenio. Mi querido Paco, yo también quiero invitar a la gente para que así como adquiere el libro, te apoye en redes sociales, te lea, te busque, te respalde. ¿Por qué no invitamos a la gente? ¿En dónde te pueden encontrar? Ya saben, Francisco Cruz Jiménez en Facebook y @Paco Cruz Jiménez en Twitter. Y Vicente, de veras, muchas gracias, y la gente que recuerde, el narcotráfico no es un problema nuevo, los militares y los generales están involucrados en él desde la década de los 20, desde ahí han mantenido sus tropas, han hecho mucho dinero. Cuando murió Abelardo L. Rodríguez, era uno de los hombres más ricos del mundo, no solo del país, gracias a los negocios sucios y gracias a los negocios del narcotráfico. Querido Paco, ¿cómo no apoyar lo que haces si también te animas a entrarle a esta familia, a este círculo de personas que estamos comprometidas con la verdad y que hablamos sin censura? ¿Cómo van creciendo las audiencias? Nada más confírmame que se siguen haciendo chonchas esas cuentas en redes sociales.
No, claro, muy bien, va funcionando bien y mira, yo aprecio mucho, te lo digo porque pues lo dije en el Face, estuvimos poco más de 3 semanas como el libro más vendido a través de digital, ¿sí? Ujú. A través digital fue el más vendido, número 1, entonces pues, estoy contento, contento por el libro, contento porque la gente lo compra, pero lo importante es que se informe. Chulada, mi querido Paco, sin miedo al éxito. Saludos a la familia. Te mando un abrazo. Vicente, un abrazo a todos por allá, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Claro que sí, estamos al pendiente la próxima semana para escuchar más análisis, más información que nos deja sin censura Francisco Cruz, escritor, periodista, autor, y bueno, para nosotros es un honor, es un deleite escucharlo en este espacio libre como el viento.